quería presentar este tema bastante actual, podemos decir, que es la astrología y la identidad de género, ¿no? Un poco mi interés por este tema surge en realidad de mi primer consultante, que no se percibía ni hombre ni mujer, que fue el año pasado. No fue mi primer consultante, pero sí mi primer consultante que me encuentro enfrente con esta temática de decir, no me percibo ni mujer ni hombre. Y bueno, en la consulta, ¿no? Empezamos a hablar, a conversar, había muchas cuestiones leoninas, por ende se tocaba mucho el tema de lo que es la identidad. La identidad, la expresión auténtica del ser, quién soy, o quién quiero ser, o quién siento que soy. Entonces, a medida que se iban tocando esos temas, más lugar a este autocuestionamiento de quién soy aparecía. Cuando termina la consulta, yo la verdad que me sentí como, che, me falta conocimiento de esto, o sea, me faltan herramientas, necesitaba saber un poco más acerca de lo que me acababa de encontrar, pero justamente para poder, no sé, con la consulta uno intenta generar un espacio de contención, de confianza y de profesionalismo, ¿no? Sobre todo. Entonces dije, me faltan herramientas, me falta investigar sobre el tema. Entonces empecé a investigar, hice algunos cursos, y bueno, un poco cuando se presenta esto del ciclo de charlas de verano, y con toda la energía Acuario, en ese momento dije, bueno, a mí Acuario me trae un poco esto de que es la identidad de género como uno de estos temas de ahora, ¿no? Que empiezan a surgir con todo este movimiento de cambios, de transformación, de empezar a pensar nuevas normalidades, ¿no? Que venimos escuchando mucho. Entonces, lo primero de lo que voy a hablar un poco es de justamente la energía acuariana. Que acabamos de pasar la temporada acuaria, ¿no? Ahora estamos en Piscis, pero seguramente escuchamos cosas como el cambio, lo nuevo, lo distinto, o la famosa era de Acuario, que si bien técnicamente todavía no hemos entrado en la era de Acuario, y faltan muchísimos años, sí se viene percibiendo como un oleaje de esta energía desde fines del 2020. ¿Y por qué digo desde fines del 2020? Como algunos sabrán y otros no, y se los comento, a fines del 2020 se dio la unión de Saturno y Júpiter en Acuario, dos planetas sociales que se venían encontrando en signos de tierra y que en diciembre del 2020 empezaron un ciclo de 200 años de encontrarse en signos de aire. Entonces eso fue como la primera cuestión que arranca con esta energía acuariana, ¿no? Después Saturno se quedó hasta ahora, que sigue recorriendo los últimos grados de Acuario, transitando Acuario durante estos 2 años y medio, y Júpiter que estuvo también recorriendo durante 1 año Acuario. Entonces hay algo del movimiento en esta energía acuariana. ¿Y qué es Acuario? Acuario es esto, ¿no? Lo que nos trae lo nuevo, el progreso, el avance. Es un signo de aire, así que también mueve mucho lo que es la información, el intercambio, la mente, las ideas revolucionarias, las ideas innovadoras, que nos conectan con algo que está más allá de lo que ahora podemos ver, pero que siempre incita a este progreso y evolución. Algo de lo que podemos notar, ¿no? Desde este diciembre del 2020, o incluso desde que arrancó la pandemia, porque justo también coincide, ¿no? Con ese momento de pandemia, es el crecimiento de la tecnología y junto con ella también el flujo de la comunicación e información, mayormente mediante lo que hoy conocemos como redes sociales, ¿no? ¿Cuánto incrementó el movimiento, ¿no? Todo lo que es la información mediante redes, los medios de comunicación están que explota, y esto tiene que ver un poco con la energía acuario, con la energía aire también, ¿no?
Y además de traer a Acuario, pensaba en traer a Urano también. Si hablamos de Acuario, hay que hablar de su planeta regente, el regente moderno, que es Urano. Urano, este planeta, desde el mayo del 2018 viene recorriendo Tauro, ¿no? Este es un planeta que, con características muy similares a Acuario, tiene que ver con este progreso, con el cambio, con la reforma, ¿no? De las estructuras que están funcionando, buscarle las vueltas para crear nuevas y que con eso podamos seguir evolucionando. Desde que entró en Tauro, también desde este 2018 empezaron a sacudirse estas formas establecidas que nos daban sensación de seguridad y estabilidad. Que básicamente eso es Tauro, ¿no? Tauro es, bueno, estas formas, estas estructuras que me funcionan y como es lo conocido, yo me quedo en esto, ¿no? Desde que entró Urano ahí, este planeta que empuja por cambio y por reforma estas estructuras para hacer algo nuevo, empezamos a sentir esas sacudidas en, en nuestras estructuras que nos daban seguridad y estabilidad. Creo que entre otras cosas, entre muchísimas cosas que estuvo moviendo y todavía está moviendo Urano en Tauro, creo que Urano llegó para revolucionar los cuerpos, pensando en la energía taurina, ¿no? Esto de el físico, cuál es el cuerpo natural, saliéndonos un poco de esos estereotipos, de esas imágenes determinadas, ¿no? Y de esos cuerpos hegemónicos, sino trae estos cuerpos más naturales. Y también un poco la sexualidad, sacar el tabú de que el sexo por ahí es solamente para reproducir y encontrar el placer sumamente taurino y también las sexualidades. Las diversidades que transformaron hoy el sistema sexogénero que se han ido abriendo en los últimos años, ¿no? Urano viene a ser un empuje a salir de lo que conocemos para poder explorar nuevos terrenos más genuinos y fértiles. Entonces, vamos viendo cómo por ahí esta energía acuario que se viene sintiendo en este último tiempo, nos está invitando a cambiar nuestras formas de pensar, a cambiar por ahí, a flexibilizar nuestras formas de cómo nos percibimos, de cómo nos identificamos, las etiquetas que ponemos, ¿no? Toda esta energía tan acuariana-uraniana. La energía acuario-urano, y esto me recuerda también un poco a la charla de Romy, la primera charla del ciclo de charlas de verano, ¿no? De pensar la simbología de Acuario. Creo que también es esta energía que simboliza un puente entre el conocimiento celestial y la vida en la Tierra. Y todo lo que estas energías nos están haciendo llegar no es más ni menos que la puerta hacia un cambio necesario para poder elevar nuestra conciencia. No podemos obviar que habrá una parte conservadora, ¿no? Y a veces cómo cuesta también hablar de estos temas como identidad de género, las distintas o las diversas sexualidades, y es que sí, el universo se mueve en equilibrio, y mientras haya una parte que empuja por el cambio, también tiene que haber una parte más conservadora. Y justamente esa parte conservadora va a ser la que va a crear la resistencia suficiente para que el impulso por ese cambio sea lo suficientemente revolucionario. No podemos hablar de lo nuevo sin también hablar por ahí más de esa energía conservadora, de esa energía más resistente y fija a eso viejo, ¿no? Aferrarse a lo que funciona. Y en todo esto, el mundo, ver cómo está cambiando y de rápido, y que creo que podemos verlo, si nos ponemos a observar desde la pandemia, por ahí es que nos hizo el clic de lo rápido que va cambiando el mundo, ¿no? Porque también empezamos a vernos diferentes. Y no se puede dejar de hablar también del trabajo fundamental de los transpersonales.
En estas nuevas normalidades que comenzamos a construir durante y post pandemia, se pusieron en jaque viejas estructuras que nos empezamos a cuestionar. Por ejemplo, Plutón o sea, digamos, esto también a mí me resonaba que se movía desde Plutón en Capricornio. Porque sí, Acuario tiene que ver con, bueno, derribar estructuras y fomentar, abrirnos a cosas diferentes, ¿ok? Pero también hubo ahí una ayuda, ¿no? De todo el tránsito de Plutón por Capricornio. Capricornio siendo este signo que tiene que ver con, sí, con estas formas más rígidas o estas formas tradicionales o convencionales que se fijaron en algún momento porque alguien lo dijo y estaba bien y correcto de esa manera, ¿no? Plutón como planeta transformador y como planeta también que empieza a eliminar, ¿no? Lo que ya no tiene su función o lo que ya no puede darnos más. También pensaba que se viene expandiendo una mirada más progresista, que también lo podemos relacionar a Acuario, pero también más soñadora y algo de empezar a construir un mundo mejor. Que como que si en pequeños puntos, ¿no? Y hablando con algunas personas también, como si se hubiese empezado a despertar una necesidad de conectar con algo más, ¿no? Creo que también si nos ponemos a charlar con la gente, la pandemia y el post-pandemia ha despertado algo más de, bueno, ¿y qué quiero hacer? Conmigo, con mi vida, cómo puedo tener más conciencia, no sé, cómo puedo contribuirme a mí a sentirme mejor, incluso también esto de que se están como expandiendo más o haciendo más visible el tema de las terapias holísticas o del contacto con una creencia un poco más espiritual, ¿no? Neptuno que viene haciendo un trabajo muy sigiloso en Pisces, pero que también tuvo ahí como un power cuando Júpiter pasó por Pisces, ¿no? Eh, Creo que ahí se empezó a sentir mucho más este trabajo sigiloso que venía haciendo Neptuno. Y empezamos a ser más conscientes de un tremendo impulso para salir de aquello que creíamos seguro, pero no hacía más que estancarnos y limitarnos, ¿no? ¿Cuánto de nosotros también tuvo que empezar a decir, bueno, no, esto ya no funciona, o sí es lo que me da seguridad, pero tengo que tratar de algo nuevo, o tengo que salir de esta comodidad, porque la vida me está empujando a probar cosas distintas. Y es verdad que el mundo está cambiando, y la astrología desde siempre va mutando con él. El estudio de los astros es una forma de entender estos cambios desde una visión más evolutiva, ¿no? De poder transitar estos cambios con conciencia. Porque el mundo va a seguir cambiando. Y en vez de aferrarnos a estructuras que nosotros creemos que, bueno, que esto es lo que aprendimos y lo hice por mucho tiempo y muchos años y esto es lo que funciona, también la propuesta acuariana, uraniana y de todos los transpersonales en este momento es de, bueno, ¿qué pasa si empezamos a abrir el panorama? ¿Qué pasa si nos animamos a empezar a reformar algunos símbolos o algunas cuestiones simbólicas, ¿no? Bien, ahora sí nos metemos un poco más de lleno en este tema de qué es el género, ¿no? Y para definir el género busqué una de las definiciones de la Real Academia Española que dice: el género es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Y acá ya podemos hacer una diferencia entre lo que es el género y este sexo biológico. El sexo biológico es el sexo que define nuestra identidad por nuestros genitales, ¿no? Al nacer. Pero el género se conecta a un punto de vista más sociocultural. Y al igual que cada cultura social, el género continuamente cambia y está en transformación.
y a la vez hay algo de esa esencia que permanece. Entonces, se transforma para hacerse más a sí mismo, y dentro de ese cambio está ese pulso de ir hacia lo genuino, hacia eso que construye la propia identidad. Que justamente entender a la identidad como algo en constante movimiento es algo que la astrología comprende. Entonces, desde una filosofía más astrológica, podríamos comprender muy bien que esta identidad de género es algo que está en constante movimiento, ¿no? Que es algo que se construye y no es algo determinado. Entonces, más específicamente, ¿qué vendría a ser la identidad de género? La identidad de género es cómo te sentís en tu interior. Es una percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Y es un sentimiento que comienza en los primeros años de vida. Entonces, la identidad de género en realidad está mucho más está asociada a algo que percibimos subjetivamente, ¿no? ¿Y quién puede decirnos cómo nos sentimos, ¿no? O quién sentimos que somos más que nosotros mismos? Y a partir de esto, empieza a ser posible pensarse más allá de una etiqueta y entender que la identidad y el quiénes somos va más allá del sexo, ¿no? Va más allá de algo determinado al nacer o de algo físico. Responde a un sentimiento. Entonces, desde ver esta identidad de género, que es algo que se construye, que es algo que viene a partir de un sentimiento propio, eh, viene la clásica pregunta, ¿no? Como se puede ver la identidad de género en la carta natal. Y si hay algo que fui reconfirmando en realidad con toda esta pequeña investigación, meterme en este tema, es que la carta natal es la misma carta natal para una persona cisgénero, que es esa persona que su identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, de una persona transgénero, o la carta natal no determina nada. O sea, no hay algo que diga, ah, sí, esto me dice que la identidad de género de esta persona es tal cosa. Y es reconfirmar, porque uno ya sabe en realidad que la carta natal no determina nada, pero siempre está como, y se podrá ver esta cosita, este patrón y la cosa. Y bueno, en esta búsqueda pude ir confirmando eso, ¿no? Eh, que es lo mismo también incluso que a veces como la orientación sexual, que uno dice, se podría llegar a determinar y bueno, uno podría ver determinadas cuestiones, pero no hay nada determinado y nada que diga esto va a ser de esta manera. Entonces, es seguir leyendo cada carta natal como un universo, ¿no? Como de esa persona. Sí hay por ahí algunas cosas que me llamaron la atención entre distintos casos que fui recopilando bueno, de esta primer consultante que tuve, y de otros casos con los que me he ido encontrando personas que no fueron consultantes, pero también que me he ido a tomar, o sea, como que les pregunté sus datos, pude levantar sus cartas natal y tener como una pequeña charla, sí pude encontrar algunas cosas que me parecieron súper interesantes por ahí de compartirles. Por ejemplo, los contactos luna-sol y sobre todo los contactos tensos de luna-sol. De vuelta, o sea, no es algo que porque la persona en su carta natal tenga un contacto tenso, una cuadratura, una oposición de Sol-Luna, bueno, esto me puede indicar una tendencia a que tenga otra identidad de género. En realidad no, pero sí he notado en varios casos estos contactos, incluso la conjunción Sol-Luna, porque este contacto lo que hace es que estas personas tengan como un interés mucho más profundo
y una construcción mucho más emocional de su identidad que otras personas, ¿no? Hay planteos, cuestionamientos casi que continuamente en las personas que tienen este contacto tenso sol-luna de quién soy, o el sol representa la conciencia, ¿no? O sea, representa esa conciencia, esa identidad, ese quién soy o quién deseo ser, y la luna tiene que ver con la cuestión de cómo me percibo, y qué siento, y cuáles son mis necesidades. Y sí se ve que esta crisis que a veces ocasiona la oposición, la conjunción o la cuadratura Sol-Luna, es como que invita al autocuestionamiento súper profundo a las personas. Y hay algunas personas que perciben ese contacto de una manera como más de, bueno, sí, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? Y cómo me veo, y qué quiero mostrar. Entonces están como en un recorrido como mucho más profundo que otros. También preponderancias de energía Leo-Acuario. Eh, bueno, Leo sabemos que está asociado a temas como la identidad construida desde un lugar genuino, auténtico del ser, ¿no? Y cuando a veces hay mucha energía Leo, hay una necesidad de estar en resonancia con ese quién soy, pero desde un lugar como también que responde a algo muy del espíritu o del corazón, más allá de lo determinado, ¿no? Y en relación a la diversidad que trae Acuario, ¿no? Acuario plantea más algo de diversidad y de por qué tengo que encajar en esto o en esto, ¿no? Y Acuario que rechaza las etiquetas y que no me quiero identificar con nada, y por qué no tengo la libertad de identificarme con un montón de cosas o de ser algo y mañana ser otra cosa. Y es muy loco porque sí hay mucha presencia de Leo y Acuario, por lo menos en los casos que yo he ido viendo. Eh, si bien no creo que sea una condición o un requisito o algo que tiene que estar presente, pero me asombró un montón de cómo se ven estas energías presentes. Y también el tema de los planetas transpersonales cuando están en contactos tensos con el Sol. Que en realidad los planetas transpersonales actúan como estos disparadores a pensarnos un poco más allá de lo que me dicen que soy o debo ser, ¿no? La identidad, si hay algo que vi claro es que esta identidad de género claramente tiene que ver con una energía solar, ¿no? Con una energía solar y con una energía transpersonal también, como dejar de ese, o sea, de ese ego, o de esto determinado, de esto estructurado, de esto binario, y empezar a pensarnos de formas mucho más amplias y expansivas, ¿no? Y los contactos de los transpersonales tensos con el Sol nos invitan también a transformar constantemente esa identidad. Por ejemplo, una persona que nace con un contacto Sol-Plutón, esa identidad está en crisis, ¿no? Constantemente, o transformándose constantemente, o buscando evolucionar constantemente. El contacto Sol-Urano, que también está en reforma esa identidad y se está peleando con los estereotipos, y se está peleando con lo establecido y con cuestiones muy determinadas, y está buscando algo más, ¿no? Y los contactos Sol-Neptuno, que esa identidad se diluye todo el tiempo. ¿Y qué queda? O sea, queda el alma, o queda el espíritu, o queda algo mucho más profundo y emocional que solamente esa imagen o esa etiqueta que podemos poner de afuera. Eh, Cuando yo empecé a ver, digo, bueno, capaz que, no sé, lo clásico que uno piensa, ¿no? Como encuentro contactos
Venus-Marte en cuadratura, o Sol-Marte en oposición, o Sol-Venus en cuadratura, y en realidad fueron otras cosas las que fui encontrando más en coincidencia, ¿no? Como si realmente no tuviera que ver con un tema binario de mujer-hombre, sino que tiene que ver con una cuestión más profunda que es la identidad. Entonces, al tratar de empezar a pensar la astrología fuera de estos binarismos, también habría que tener como la atención o el cuidado, ¿no? Como de, bueno, si me encuentro con una carta, ¿no? De una persona, con la identidad de género con la que se perciba. A veces, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado, si la carta tiene mucha presencia de Venus, seguro se sienta más mujer? O si la carta tiene mucha más presencia de Marte, quizás se sienta más hombre. Pero no, ¿no? Porque quizás esta persona tiene mucho Venus en su carta y se percibe hombre, pero un hombre súper dado a las relaciones, súper receptivo, súper amable, súper compañero. O quizás la persona, esta carta tiene mucha presencia de Marte. Y la persona tranquilamente se puede percibir, no sé, con una identidad de género no binaria, o sea, que no encajo ni con hombre ni con mujer, o me siento mujer y no necesariamente hombre, pero tengo características muy marcianas, ¿no? ¿Cuántas veces, o sea, nos encontramos con mujeres súper marcianas que son súper emprendedoras, súper proactivas, con muchas ganas de iniciar y no necesariamente se tienen que percibir hombres? Eh, Esto también es algo a empezar a incorporar y empezar a repensar, ¿no? Esto de Venus como la mujer o de Marte como el hombre. Y por ahí esto eh, también surge de en realidad de por qué yo arranco como a conectar con este tema o investigar, qué cosas uno puede tener en cuenta en una consulta astrológica profesional, ¿no? Eh, y fueron tres cositas muy breves en realidad, que digo, esto es lo troncar, y después es el encuentro con el alma, es el encuentro con la persona, con ese ser. Y en primer lugar, preguntarle, a veces podemos preguntarle, ¿no? Cuando sabemos que trae una temática por ahí de estas de identidad de género, o hay ahí como está en un momento de transición, en primer lugar, preguntarle a la persona cómo se percibe. Que eso primero nos permite, o sea, esto de tener respeto frente a cómo la persona se siente, se percibe, además generar confianza, ¿no? Y comodidad para esa persona al tratarla con el pronombre que se perciba, a lo que a veces puede responder ella, él o ella, ¿no? Que, que acá entramos en un tema un poco controversial, que es esto del lenguaje inclusivo, que uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que a veces poco sabemos es que en realidad el lenguaje inclusivo, más allá de esta cuestión de no terminar con la O ni con y con la A y que ser algo más igualitario, nos permite realmente incluir a esas personas que no se sienten identificadas ni con el pronombre ella ni con el pronombre él. Porque hay un montón de identidades de géneros, no solamente mujer y hombre, ¿no? Hay toda otra rama de los que también se conocen como identidades queer o no binarias, que entra el género fluido, el transgénero, el transexual, el pangénero, muchísimas identidades de género, que probablemente no se sientan cómodas si te referís a ellas como ella o él, y prefieren que les digas ellas, ¿no? A veces peleamos tanto porque si el lenguaje inclusivo sí o no, pero en realidad esta inclusión tiene que ver con estas personas eh, que prefieren ser llamadas con ese pronombre ella, porque no me siento cómodo con ella ni con él. Algo como
nada, para reflexionar y para seguir investigando y seguir cuestionándonos. Otra de las cosas que pensaba también es considerar que para que esa persona puede ser más difícil definirse como algo, ¿no? Y regularmente se encuentra en la búsqueda profunda de quién es y qué es. Y esto me pasaba a mí en las consultas y todavía me pasa, ¿no? Como que a veces ponemos etiquetas, o sea, sin darnos cuenta. Aries es impulsivo, Piscis es sentimental, Leo tiene energía masculina y Escorpio energía femenina, y que uno lo dice inconscientemente y no lo dice ni con ninguna mala intención, ni siquiera de definir como esto es Aries, esto es Piscis, o Leo tiene energía masculina, ni siquiera es la intención de uno, y es lo que aprendimos porque es lo que se nos puso sobre la mesa al momento de estudiar y aprender astrología, pero que hoy, y que uno en la consulta intenta también seleccionar las palabras, ¿no?, que voy a utilizar para que la otra persona se sienta contenida, respetada y en un ambiente de confianza. Entonces, a ver qué otras palabras podemos empezar a elegir para no definir, para no etiquetar, ¿no? Hoy, esto de la polaridad masculina, a veces uno puede decir una polaridad más activa o una polaridad más dinámica, ¿no? Y la polaridad femenina, una polaridad más receptiva, más creativa. Y son pequeñas cosas que uno, nada, como en este rol de decir, estoy acá para crear un ambiente copado, de seguridad, escucha, que es la otra palabra, ¿no? Y poder prestar la mayor comodidad a la otra persona que viene enfrente. Y escuchar, que a veces es algo obvio, ¿no? Que todos tenemos que trabajar por ahí en una consulta y que siempre tiene que estar presente, pero que nunca está de más recordar, ¿no? El escuchar al otro, porque si la identidad de género realmente viene de un sentimiento y de una percepción subjetiva, tenemos que afilar nuestros oídos a ver qué está sintiendo la otra persona. Y un poco para reflexionar y para ir cerrando el tema, para pensar en términos de astrología. Si vamos a comunicar y compartir la astrología y, y difundir la astrología y estudiar astrología y conectarnos con la astrología, necesitamos pensar desde la astrología, ¿no? Estas nuevas formas de identificarnos y nuevas formas de pensar en los géneros. Poco mi intención con investigar un poco sobre este tema y sobre cómo armo es empezar desde la astrología a estas nuevas formas, ¿no? Cómo empezar a pensar estas distintas identidades de géneros, todos estos cambios que están viniendo. Si utilizamos la astrología como herramienta evolutiva, tenemos que abrirnos a conocer y ponernos en contacto con estas nuevas formas que nos empujan a evolucionar. Como decía antes, ¿no? El mundo está cambiando y la astrología cambia con él, ¿no? La astrología no es para nada estática y todo el tiempo al contrario, va evolucionando porque va acompañando estos procesos de cambio del mundo. Entonces, como si vamos a utilizar la astrología como esta herramienta evolutiva, tenemos que entrar en contacto con estas nuevas informaciones. La astrología es un conocimiento sagrado y no debemos hacer uso de ella de manera determinista, ¿no? Siempre tenemos que impulsar a esta visión más expansiva, esta visión más holística en realidad. Y la interpretación astrológica ha de ser integradora, inclusiva y respetando la complejidad de un ser humano completo. Por último, les quería mostrar un muy mini videíto. As a girl, I'm expected to be your little princess. As a boy, I'm expected to be your hero. I'm supposed to play with dolls and look pretty. I'm supposed to play sports and act tough.
Crying makes people think I'm hormonal. Crying makes people think I'm weak. If I spend more time at work than at home, I lack devotion. If I spend more time at home than at work, I lack devotion. People will question my sexuality if I choose to join the army. People will question my sexuality if I choose to be a nurse. I'm expected to define myself as a boy or as a girl. Bueno, un poco esto, ¿no? De la imagen de un bebé con toda esa presión social de que tiene que encajar en alguna de las formas que se espera que sea, y solamente es un bebé, ¿no? Bueno, y el final del PDF que decía muchas gracias. Y una frase más acuariana, ¿no? Que creo que Acuario, esto es un poco una reflexión personal, que Acuario es ese puente entre las estrellas y la Tierra, siendo el canal que nos invita y nos permite pensarnos desde un lugar más holístico, para tomar la parte más humanística de la astrología y poder pensarnos con mayor libertad y sin etiquetas que limiten nuestro ser. Creo que parte de este cambio de la humanidad en realidad está teniendo que ver con ser más de lo que se ve o de lo que esperan que seamos, ¿no? Y conectar con algo más auténtico, con algo más profundo. No por nada este pasaje de Plutón en Capricornio, que ahora se va a ir a Acuario, todo este trabajo que yo digo que viene haciendo muy sigilosamente Neptuno en Piscis, de diluir todo eso que nos separa y que, bueno, esto pertenece a este lugar, esto, aquello, sino que empecemos a mirarnos como lo que somos más humanos. Así que hay mucho para indagar, mucho para investigar y como decía, pensarlo en términos de astrología, o sea, cómo desde la astrología se pueden abordar estos temas y, no sé, y seguir difundiendo la astrología con esta mirada más inclusiva, más integradora y haciéndola realmente más holística.